Continuamos ahora sí con la entrevista titulada Política colombiana al desnudo con Eva Rey, quien conversará con Humberto de la Calle Lombana, ex senador de la República, ex jefe del equipo negociador del gobierno con las FARC, ex vicepresidente de la República de Colombia y ex ministro de Gobierno de Colombia. Adelante, Eva. Joder, Jessica, la verdad, le acabo de decir es Jessica, no te había visto. ¿Me permitís sí que la tengo que abrazar, que hace mucho que no la veo? Yo sí sabía que venías. Bueno, ahora sí, un placer veros aquí a todos reunidos, gracias por asistir. Espero además que sea muy interesante la charla, seguro que vamos a tener con Humberto de la Calle, porque siempre lo que dice es para tomar nota. Y además me parece que tenemos todos un punto en común, todos los que estamos aquí sentados hoy, y es que nos reúne precisamente el mercado de capitales, como ya sabéis, una fuente de financiación muy importante para muchas industrias y evidentemente una fuente de inversión para muchos colombianos. Además tenemos el placer de que estemos aquí o estén aquí delegados, Humberto, de muchas compañías de América Latina, de varios sectores, y entre ellos pues hay países de Colombia, Perú y Chile y otros países además de la región. Y evidentemente pues el mercado de capitales se desarrolla siempre en un contexto económico y en un contexto político que lleva a definir y activar decisiones de inversión. Y ahí Jessica de la Peña ya nos estaba dando un avance de que esta charla va precisamente con el señor que tengo aquí sentado a mi izquierda. Yo no sé si decirte todos los cargos o no, porque es que podemos no terminar. Pero bueno, no los digo, pero sí los voy a decir, que por como te da vergüenza, ha sido embajador, ha sido ministro, ha sido vicepresidente, ha sido candidato presidencial. Evidentemente jugó un papel importantísimo en la Constituyente y un papel decisivo en todo lo que tuvo que ver con la firma de la paz con las FARC. Paro ahí. Humberto, buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, primero que todo, pues un saludo a los asistentes y a quienes han promovido esta reunión que ha descrito muy bien Eva hasta el punto de que me libera de dar 2 o 3 frases sobre la importancia del mercado de capitales. Yo creo que eso está claro y lo han dicho todos hasta ahora. Y agradezco también a los organizadores, a Chen y a las personas de su equipo. Hemos tenido una magnífica atención, unos anfitriones espléndidos. Gracias de nuevo, mil gracias. Una primera observación, sobre todo en función de personas que vienen del extranjero. Probablemente ellos van a tener un problema y es que no van a entender muy bien la política colombiana. Yo quiero transmitirles confianza. Realmente nosotros tampoco la entendemos en muchas ocasiones, o sea que dijéramos que podemos estar empatados en ese terreno. Y le agradezco a Eva que no haya mencionado la multiplicidad de cargos, porque a veces yo me sonrojo un poco. Yo podría devolver algunos de esos cargos si la historia... Bueno, pero si me la pones así es que no me da para preguntar, pero ¿cuál devolverías? No, pero eso sí, ahí salió la periodista. Ese es otro ¿no? tema, por eso. Pero sí te puedo decir. ¿Cuál? La vicepresidencia. Bueno, colega, esto quedó para más adelante. Muy bien. Pero por ahora dejémoslo quieto y mil gracias a todos por participar acá. Bueno, ahora sí vamos a lo que vamos, pero me has dejado en punta, ¿eh? Evidentemente teníamos a Klaus, que estaba hablando aquí hace apenas unos minutos. Sé que tú has estado muy juicioso tomando nota y tengo que aprovechar la coyuntura de que tú fuiste pues, un importante constitucionalista de 1990. Todo el mundo te reconoce por eso y creo que los libros te remarcan mucho por esa parte. ¿Qué podemos decir entre sistema presidencial o sistema parlamentario? Bueno, lo primero es reconocer la estupenda presentación que hizo Klaus. Eso es indiscutible y yo diría que es hasta demoledora. Sin embargo, llevar eso a la realidad de Colombia exige un cierto grado de reflexión. En primer lugar, el tema entre nosotros no es tan nuevo. Incluso yo tengo el recuerdo, años del propio Alberto Lleras, que ya nos proponía la discusión para esa ruta de parlamentarismo o presidencialismo. Luego dijéramos que este ha sido un tema cuasi permanente en la política colombiana, que a veces aparece y desaparece. Y, por lo tanto, la reflexión es válida y realmente Klaus lo que hizo fue una cosa majestuosa, un estudio de derecho comparado y también de su influencia en la economía. Pero yo diría varias cosas. En primer lugar, para reconocer las ventajas del régimen parlamentario, porque tiene mayor capacidad de solucionar las crisis, hace que las crisis sean ecualizables, una palabra rara que seguramente no me permitirá la Real Academia,
pero las crisis entre Congreso y presidentes en el régimen presidencial siempre son muy desgarradoras, como lo dijo Klaus. Realmente nosotros en el pasado, por lo menos en la primera mitad del siglo, en la segunda mitad del siglo pasado, no tuvimos ese tipo de crisis, pero cada vez se van presentando más, incluso desde la época del gobierno de Samper ya se empezó a ver cómo esa ruptura entre el Ejecutivo y el Congreso generaba una situación desgarradora para las instituciones y también para las personas. Y en ese sentido, Klaus tiene razón, y luego el efecto que eso tiene sobre la economía. Pero ¿cuál es mi preocupación en el caso de Colombia? Para tener un régimen parlamentario hay que tener partidos, y nosotros los que teníamos se destruyeron, y hoy no tenemos partidos. En el año de 1991, para acabar con el bipartidismo se nos fue la mano. Llegamos a tener más de 70 partidos. En el 2003 esto se corrigió hacia un multipartidismo moderado a la europea, 6 o 7 partidos importantes. Ahora tenemos nuevamente más de 20, hay una orgía de partidos nuevos por cuenta del Consejo Electoral, que es desastrosa. Allá le dan personería a todo el que se arrime. Entonces me parece que estamos regresando a la balcanización de los partidos, y así es imposible el régimen parlamentario, porque lo que tenemos hoy en Colombia es un régimen donde un presidente manipula, arrodilla el Congreso a base de mermelada, de corrupción, de contratos, etc. Y eso ha destrozado los partidos. Fíjense en la situación actual de hoy. El presidente es capaz de tener mayorías en la Cámara de Representantes, no tanto en el Senado, a base de mecanismos que nada tienen que ver con los partidos. Ejemplo, el antiguo Partido Liberal, el director del partido, el doctor César Gaviria, da la orden de votar en contra del gobierno, y todos se van deslizando y terminan votando en favor del gobierno a través de ese régimen de canonjías que ha destrozado los partidos. Luego, yo diría, oyendo a Klaus, bien la discusión, es algo que debemos reflexionar, pero yo creo que el camino debe ser inverso. La primera urgencia de Colombia es atajar el populismo. Mientras el populismo siga vigente y siga sacando sus uñas, es imposible un sistema parlamentario porque no va a arreglar ninguno de los problemas que tenemos. Imagínense entonces, como bien lo dijo Klaus, un presidente que es una emanación del Parlamento, gobernando en las actuales circunstancias de Colombia. Eso no va a resolver el problema crucial de la política colombiana hoy, en mi opinión, que es el riesgo serio que tenemos frente a la situación del Estado de Derecho. Yo creo que Colombia tiene un riesgo frente a su democracia, a su separación de poderes, al respeto a las Cortes. Eso no lo resolvería un régimen parlamentario. Entonces, de acuerdo, yo pospondría la discusión. Primero tenemos que eliminar el populismo. Eliminado el populismo, o contrarrestado al menos, construir partidos nuevamente, y allí sí uno podría pensar en un sistema parlamentario, pero en este momento me parece que agudizaría los problemas de disgregación del poder y de crisis en un Congreso que, francamente, aun cuando ha mejorado un poco, sobre todo el Senado, sigue al vaivén de los deseos del presidente de la República. Bueno, yo tengo que meter la pullita porque el Senado ha mejorado tanto que tú decidiste dejar la curul, pero bueno, no tanto ha mejorado. Te quería preguntar, entonces, evidentemente lo que yo estoy entendiendo es que en este momento, te guste más o te guste menos, el sistema parlamentario no lo ves. ¿Lo verías cuándo? Y segundo, ¿es una apuesta real? ¿Que tú no lo veas significa que no puede pasar o puede pasar? No, dijéramos mejor que dicho, ese cambio aquí todavía no lo ves. Yo no creo. Eso aparece de cuando en cuando. Es de esas cosas que aparece y desaparece. Pero en este momento, para que hablemos en castellano puro y duro, hoy nos quejamos, es al revés, de que el presidente de la República manipula el Congreso, lo compra, lo corrompe, gobierna a través de la mermelada. Si el futuro presidente en un régimen parlamentario es una emanación de la mayoría parlamentaria, esos problemas se pueden agudizar. Luego, yo diría que esa discusión exige, repito, primero, que luchemos contra el populismo, que es el gran problema que yo estoy viendo para la democracia colombiana en este momento. Tratemos de reconstruir lo que sea salvable de los partidos, hoy totalmente desaparecidos, y solo en ese momento creo yo que se pudiera pensar en un cambio de esta naturaleza. ¿Ves el populismo en ambos lados?
Es decir, ¿el populismo es problema de este gobierno? Ya viene de atrás, porque creo que lo de la palabra mermelada no solo se ha utilizado en este gobierno, se ha utilizado en otros. No, claro, es que la degradación viene de antes. Lo que hay hoy es una exacerbación del populismo en cabeza del presidente Petro. Eso a mí me parece que es indiscutible. Lo que estamos viendo es golpes permanentemente a las Cortes, un deseo de estatización de la economía que termina ahogando un valor muy precioso, que es el de la libertad. A mayor porción de riqueza nacional en manos del gobierno, habrá cada vez menos libertad. Luego, los elementos centrales del Estado de Derecho están en jaque. Repito, nuestra separación de poderes, la separación de poderes no es una cosa como de arquitectos, que digan, bueno, ¿dónde queda un partido, dónde queda el otro, dónde queda el Congreso, dónde quedan las Cortes? No, la separación de poderes es el antídoto contra el autoritarismo. Y por eso lo que estamos viviendo es una serie de golpes a las otras ramas del poder. Ejemplo, cuando ya desapareció por fortuna el llamado decretazo, el decretazo es un antes y un después en la política en Colombia, porque hasta el decretazo el presidente Petro utilizaba una retórica agresiva, demoledora, un acto de linchamiento de quienes pensaran distinto, pero en el decretazo ya se colocó franca y claramente por fuera de la Constitución. ¿Por qué? Porque la discusión del decretazo no era la reforma laboral, esa es una discusión válida en una sociedad democrática. Tampoco si es válido preguntarle al pueblo o no, esos son instrumentos que existen en la Constitución. No, lo que hizo el presidente fue, a través de un decreto, anular una votación del Senado que le había sido desfavorable. Me parece que el resultado ha sido poner en jaque nuestro sistema que con sus defectos lleva más de 200 años funcionando. Y si a eso se agrega el llamado, ahora atenuado por fortuna, de una supuesta constituyente violando categórica y claramente los requisitos constitucionales, diciendo que es una constituyente popular y creyendo que agregar la palabra popular limpia el vicio de inconstitucionalidad, esos son sorpresas graves que hemos sufrido los colombianos y que no sabemos de aquí al 2026 si vendrán nuevas sorpresas de esa categoría. Luego, creo yo que lo que hay es que estar en guardia, en protección y defensa de aquello que tenemos, que es una joya labrada por el mundo occidental, la separación de poderes, que, repito, es el principal instrumento de lucha contra la arbitrariedad. Te veo muy crítico con lo que está pasando con el gobierno Petro, y ahora que hablas de esa separación de poderes, de lo importante que es, se habló mucho antes de que él llegara al poder y él además habló varias veces en entrevistas antes de haber sido elegido presidente, donde se decía que si llegaba Petro al gobierno podíamos perder la institucionalidad. Se ha perdido, las instituciones siguen siendo fuertes. Creo que Colombia siempre ha sido un ejemplo de instituciones fuertes. ¿Sigue siéndolo? Lo que han demostrado las instituciones hasta este momento es una gran capacidad de resistencia. Yo hasta diría que de resiliencia, para utilizar esa palabra, porque han funcionado. El Congreso puede ser el más desprestigiado del enjambre de las instituciones, pero sin embargo ha sido capaz de controlar acciones desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo. Las Cortes se la han jugado en defensa del Estado de Derecho, pero en mi opinión eso demuestra que no somos Venezuela, pero no demuestra que no haya riesgos. En particular, si se prolonga por 4 años más, en mi opinión, el régimen que nos gobierna del pacto histórico, yo no sé si resistirán esas instituciones, entre otras cosas porque son de elecciones rotatorias. Hay una forma de elección, por ejemplo, de la Corte Constitucional, donde el presidente tiene capacidad de incidir. Si hay un segundo mandato del pacto histórico, es posible que la orientación de la Corte cambie. Para no hablar de la Junta del Banco de la República, que es la clave del secreto económico. En la Constitución del 91 es la independencia de la Junta del Banco de la República. Como ustedes saben, también es rotatorio. En la medida en que se prolongue el pacto histórico, no es de descartar que el escenario institucional cambie de manera radical y que nos encontremos realmente con otro país. Han respondido las instituciones, pero yo agregaría hasta ahora. Yo creo que yo no te había visto tan crítico y contundente con pacto histórico. ¿No se libra ninguno del pacto histórico? No, pues por ejemplo, yo sí tengo que reconocer
las dos intervenciones de los funcionarios del gobierno me parece que tuvieron altura, solvencia técnica, más allá de la veracidad o no de lo que se dijo o de la factibilidad, pero esta es una presentación satisfactoria, porque aquí sí estuvimos en un foro en que no se trató de vociferar, sino de tratar de convencer con argumentos. Incluso en el entorno económico es una cosa muy paradójica. En el entorno económico hay cifras razonables. Estamos con una inflación relativamente moderada, estamos con un desempleo de 1 dígito, estamos con un crecimiento económico del 2.7. Dijéramos que hay un escenario que no parecería mal. El gran problema es el de la fiscalidad, la cuestión del déficit fiscal. El doctor Cuéllar nos dijo claramente: yo no hablo de lo fiscal, hablo de la deuda, y demostró o intentó demostrar de qué manera se está manejando para dejarle un mejor legado al próximo gobierno. Pero lo que yo veo de ese entorno económico es que realmente no es la parte difícil que muestran los economistas, que es lo fiscal, explotará después de las elecciones del 2026. Luego, en mi opinión, el tema económico no va a ser determinante, como se creyó hace 3 años, para el resultado electoral. Y de hecho yo quiero concentrarme en el comportamiento del consumo. La firma Radar, que es la que maneja realmente las cifras de consumo, nos dice que entre mayo y mayo el consumo aumentó el 5,6%. Es un aumento visible y además está reflejando en el éxito de los bancos, la cuestión financiera y el consumo incluso de bienes durables o semidurables, ¿no? Eso me hace pensar, y lo he precisado con algunas encuestas que no son conocidas en público, que en los estratos 2, 3 y 4 hay, excúsenme la expresión, ustedes no me van a creer, pero hay una mini bonanza, una como sensación de cierta bonanza del gasto, y lo ve uno hasta en los restaurantes, en el turismo, en la compra de pasajes aéreos, etc. Luego, el ogro, que es la fiscalidad, es el déficit fiscal, cuya forma de controlar es a través de una reforma tributaria que no va a pasar en el Congreso. Ese ogro explotará después del 2026. Luego, en mi opinión, el tema económico viene mostrando síntomas mezclados, pero no creo que tengan incidencia dramática en las próximas elecciones. ¿Para ti qué es lo que va a tener más incidencia en las próximas elecciones? Yo creo que el tema de la seguridad, pero quiero precisar qué quiere decir seguridad, porque yo creo que hay una confusión general en la opinión pública. Nosotros confundimos inseguridad con descontrol territorial. La inseguridad consiste en que uno sale a la calle y lo matan para robarle el teléfono celular, y eso conmueve a la sociedad, pero eso tiene lugar mayormente en las zonas urbanas o en ciudades de cierto tamaño. El descontrol territorial es una cosa completamente distinta. Es más, cuando aumente el descontrol territorial, es decir, cuando bandas criminales cooptan al Estado y lo reemplazan, incluso disminuyen las cifras, por ejemplo, de homicidio. ¿Por qué? Porque esas zonas, ahí la gente se achiquita, se entrega, ahí viene una especie de paz armada, que es lo que estamos viendo, y particularmente yo quiero advertirlo en las fronteras. A mí me parece que el problema del gran descontrol de ciertos territorios ya no es un problema de, comillas, inseguridad, es un problema de soberanía. Fíjense ustedes en el mapa de Colombia. Lo que hay es guerras localizadas y ya no necesariamente guerras contra el Estado, como ocurría con la antigua guerrilla. Catatumbo, ahí están combatiendo 2 grupos ilegales. Una paradoja, uno de esos grupos tiene cese del fuego con el gobierno y el otro no. Militarmente me parece indescifrable eso. Luego, Arauca, de hace mucho, no de este gobierno, porque hay que reconocerlo, pero se ha intensificado. Arauca es un territorio que está en una condición casi ya binacional, a través de grupos que dominan el departamento. Baja uno al Guaviare y allá está caliente la guerra. En el sur, pues lo que tenemos en el Putumayo, en Nariño y toda la cornisa pacífica. Luego Colombia está viendo de qué manera sus propias fronteras ya están cooptadas por bandas criminales que no luchan contra el Estado. Y la respuesta, seguramente podremos hablar un poco más adelante ahora, que es la llamada paz total, a mí me parece que ha sido un fracaso, y me parece que los errores estratégicos que se están cometiendo son graves.
Esa era mi pregunta, ya me la habías puesto en bandeja, y tú, que estuviste, eras la cabeza visible del equipo negociador en esa paz que se firmó con las FARC, preguntarte qué opinas de la... Bueno, ya acabas de decir, la paz total para ti es un fracaso. ¿Tiene salida? ¿Se puede mejorar? ¿Se puede recomponer? Sí, pero ¿a qué precio? Pero primero quiero hacer una descripción. Yo le reconozco al gobierno que tenía que innovar, eso hay que decirlo con toda tranquilidad. Lo que enfrentamos en las conversaciones en Cuba y el acuerdo de paz, que yo sé que divide a los colombianos, y soy consciente de las críticas que uno tiene que asumir con tranquilidad republicana y con cierto grado de humildad. Sacamos 13.000 combatientes y sus armas se destruyeron, y yo creo que eso habla por sí solo, pero era una guerra de guerrillas contra el Estado, la clásica guerra que comenzó en 1964, cuando irrumpen las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Eso cambió, eso no es lo que está ocurriendo ahora. Queda un poco de sentido político del pasado, casi que genético pero brumoso, en el ELN. Lo demás son bandas criminales. Por lo tanto, entonces, cuando el gobierno llega, el gobierno actual llega, tenía que innovar, y ahí es donde surge la idea de decir, no hagamos lo mismo que hicieron en La Habana, porque eso ya no funciona, ahora tenemos que ir a una paz total, balcanizada, una paz que ellos llaman territorial en cada uno de los distintos polos de la confrontación. Pero se han cometido varios errores estratégicos para esa noción. La primera, yo creo que hubo un problema que es el que suele llamarse el adanismo. El gobierno creyó, no, como yo vengo de la revolución, esto lo arreglo, el propio presidente Petro lo dijo, en 3 meses arreglo con el ELN. Error, eso es una ingenuidad, porque aquí hay una maralla, hay un enjambre debajo de criminalidad. Por lo tanto, las negociaciones tienen que ser mucho más metódicas, más claras, con una mejor posición del Estado. El primer gran error fue incluso hacer concesiones fuera de la mesa, y en particular la concesión mayor en una mesa de conversaciones, que es el cese del fuego. El cese del fuego en lo que hicimos. No, yo no voy a decir que lo que hicimos en La Habana es perfecto. Yo sé que, por lo menos, a juzgar por lo que pasó en el plebiscito, la mitad de ustedes van a estar en contra de lo que se hizo en La Habana, no importa. Pero pueden levantar la mano si quieren, sí, para que le quede claro el número. Pero lo que quiero decir es que, nosotros llegamos al cese del fuego al final de las negociaciones, cuando se había pactado la reforma rural, se había pactado la reforma política, se había pactado la fórmula de justicia, porque tras 60 años de combate militar, usted no puede precipitar el cese del fuego, y en todo caso tiene que hacerlo bajo condicionamientos. Lo que hizo en un 31 de diciembre el presidente Petro es que dictó 5 o 6 decretos de cese del fuego unilateral. ¿Cómo será que hasta el ELN le digo, pero usted por qué decreta un cese del fuego que yo no le estoy pidiendo? Cese de fuego unilateral como un acto de confianza es un error monumental, porque esa es la carta ganadora que exige un condicionamiento y en particular el desarme. No puede haber paz armada, y ese era el lema en La Habana, y así un día estuvimos a punto de romper. No paz armada. En segundo lugar, el lema nuestro era nada está convenido mientras no esté todo convenido. El gobierno actual dijo no, vamos a hacer acuerdos parciales. Ese es un error, porque a usted empiezan a comérsele las ventajas que usted tiene, se las guardan al bolsillo, y al momento de la verdad, que es la dejación de armas, le dicen, no, yo hasta aquí llego, pero lo que usted ya me dio es mío. La prueba de eso es que el ELN sostiene que le han incumplido 28 acuerdos parciales. Puede ser verdad o mentira, yo no lo sé, pero eso no podía ocurrir en La Habana, porque nunca nada estaba convenido mientras no estuviera convenido todo. A mí me parece que es algo de sentido común, y en esas condiciones me parece que lo que estamos viendo es una descomposición del territorio en función de esto que he descrito, que es el descontrol territorial. Hay comunidades en Colombia hoy que obedecen a los ilegales, y obedecen porque los ilegales tienen armas, no por otra razón. Me parece que esa es la realidad actual. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, primero, yo no creo que debamos renunciar a una política de sometimiento. Ya la noción de discusión política me parece que pasó. Yo no hablaría de negociaciones políticas con nadie, yo creo que eso es cosa del pasado. Pero sí formas de sometimiento para incentivar el acomodo de estos delincuentes en la legalidad. Pero desafortunadamente, en mi opinión, yo creo
en el 2026, si hay una corrección en el mando del Estado, me parece que vamos a tener una fase de sufrimiento. Sin el imperio nuevamente de la ley en todo el territorio nacional, sin la recuperación de esos lugares que hoy son burbujas de ilegalidad, me parece que va a ser imposible. El gobierno acaba de presentar una ley de sometimiento. Error. Es el momento donde el Estado está más débil. Usted no debe ir con una ley de sometimiento en un momento de debilidad del Estado como estamos padeciendo ahora. Yo creo que primero tiene que haber una fase de recuperación y después, sí, claro que hay que buscar incentivos para que estos grupos armados se desmovilicen. Y en todo caso, sin armas. Termino con una pequeña reflexión. Le he oído a algunos de los altos funcionarios del gobierno, no, la paz territorial consiste en que vamos tomando decisiones, acuerdos parciales y la cosa va funcionando. Y le preguntaron a uno de estos altos funcionarios, ¿y las armas? Y dijo, no, de armas no estamos hablando. Lo dijo también el ELN. Dijo, no, nosotros de armas no hablamos. No, ese es un error, eso se llama paz armada. Eso solo hace que se robustezcan los grupos criminales. Yo creo que hay un problema de metodología y un serio problema de estrategia en la llamada paz total. Pues yo la estaba buscando aquí porque me acuerdo que al comienzo del proceso, y ya termino porque quiero pasar a otro tema, pero donde esa frase dio mucho que hablar, que era nada está convenido hasta que esté convenido, hubo mucha gente que se reía también de esa frase. Y la acaba de hacer hace unos días, le he buscado la frase exacta porque me acordaba que hice esa comparación, Donald Trump reunido con Putin, con todo el esto de Ucrania, que dijo no deal until there is a deal. ¿Te copió? Sí, yo creo que sí, mentira, eso no es un chiste, es una broma. No, pero es que es de sentido común. Traslademos esta discusión a la huelga, a la empresa privada. El sindicato presenta un pliego de peticiones. Entonces, usted puede decir dos cosas. Cuando tengamos el acuerdo, se aplica. Si no hay un acuerdo total, no se aplica. Ese es un camino, que es lo que dijimos en La Habana. El otro es, yo le voy dando entonces auxilio de almuerzo, entonces ya quedó pactado el auxilio de almuerzo. Guarderías para las madres solteras, ya quedó. Y al momento de la verdad, que es la huelga, el sindicato le va a decir, no, como no hay lo que quiero, que es un alza sustancial de salario, yo me voy a la huelga. Si trasladamos esta metáfora al tema de la confrontación, la clave está en la dejación de las armas y la destrucción de las armas. Sin eso, nada de lo pactado debería tener validez. Y Putin tenía razón. Y Putin y Trump nos copiaron, perdón, diría y yo, Trump pero a lo tenía bien, razón, ¿no? sí, te copiaron. Oye, vamos ahora, si te parece, hablemos un poquito de nuevo, volvemos al tema del mercado de capitales. Y es que está claro que para que todo esto llegue a buen puerto y para su desarrollo es muy importante que haya un ambiente propicio para los negocios. Tú has dicho que había un estudio, había unas encuestas que decían que esa clase 2, 3 se nota como una bonanza, una mini bonanza, y hablabas de etiquetes, de restaurantes, de ocio, pero ¿cómo ves el entorno de los negocios? Sí, lo primero es que hay un desdén, y es una palabra suave, desde el gobierno frente a la empresa privada. Eso es inocultable. El gobierno ideológicamente cree en la estatización. Yo creo que ese es un error para Colombia. Me parece que sin un sector privado pujante realmente no hay desarrollo. Y ya lo dije y lo repito, mientras más dinero pase usted a manos del Estado, menos libertad tienen los ciudadanos. Luego yo creo que ese es un elemento esencial y lo que se ve es cierta animadversión desde el Ejecutivo, desde la cúpula del Ejecutivo, frente al mercado, al sector privado, y hay un elemento ideológico. Pero luego también podemos tratar de averiguar el por qué el presidente sigue teniendo el 30% de aprobación. Es una cosa paradójica. Claro, uno lo puede mirar al revés. La desaprobación es del 70%, pero no, 30% en Latinoamérica de aprobación en todas las encuestas no es una cifra despreciable. Y sobre todo para un gobierno que ha sido malo, ineficaz. Yo creo que eso es evidente, no hay necesidad de hacer una gran elaboración para sacar esa conclusión. Luego, ¿qué es lo que puede estar pasando allí? Primero, el gobierno regresó a desenterrar desde el siglo pasado la lucha de clases. Yo en algún trino dije odio de clases y el presidente Petro dijo no, eso se llama lucha de clases, no importa el nombre, pero nosotros habíamos logrado de manera inteligente como país ir manejando una situación que claro era deficiente
Claro que somos un país tremendamente inequitativo. La desigualdad en Colombia es impúdica y eso no lo podemos perder de vista. Pero el Frente Nacional, tan atacado por la izquierda, con gran inteligencia, la élite colombiana logró ir, dijéramos, excepción en Latinoamérica, ir evitando el choque social. Pero ahora el presidente toma del pasado el odio de clases, pero lo reviste de esperanza. Dice, yo odio a los oligarcas, a los esclavistas, a los neoliberales, pero yo soy el cambio, yo sí traigo soluciones. En la medida en que no ha logrado poner en práctica la mayor parte de sus aspiraciones, ha surgido el tercer elemento clave para entender lo que está pasando. Ha sido eficaz el gobierno en decir, es que no lo dejan. En esa encuesta que menciono, dicen, no, él es bien intencionado, el presidente es bien intencionado, pero no lo dejan. ¿Quiénes no lo dejan? Los ricos, los oligarcas. Luego, ahí me parece que es donde está el meollo de ese 30%, porque hay todavía seguidores del gobierno. Yo no estoy diciendo que esa sea intención de voto, para que no nos confundamos, pero es favorabilidad, que todavía mantienen una esperanza. Ahora, ese 30% de favorabilidad habría que convertirlo en intención de voto en una cifra que es mucho menor. Esto que voy a decir es totalmente especulativo, pero del 30% no es difícil pensar, por ejemplo, un voto duro del 15% para el pacto histórico. Y alguien puede decir, bueno, pero eso es muy poquito. No, por lo siguiente, depende de las circunstancias, porque lo que yo estoy viendo es un pacto histórico en proceso de organización. Lo que pasó en la convención del pacto histórico es que establecieron unas reglas de juego muy duras para la unidad, y en el resto del panorama político es la disgregación. 70 candidatos, es un carnaval de candidaturas. Luego, claro que eso va a cambiar, va a haber menos candidatos al final, sí, pero ¿cuántos? ¿2, 3, 10? Eso no lo sabemos. Entonces, recordemos el 2022, que no se olvide el 2022. Un Gustavo Petro y al frente el outsider absolutamente desconocido. Por lo tanto, eso puede convertir la segunda vuelta en una ruleta rusa. Yo creo que la clave hoy de la política en Colombia es la manera como fomentamos la unión, agruparnos. Quienes creemos que esto exige una rectificación, no podemos seguir en esta feria de candidaturas. Bueno, todos los días aparecen nuevos candidatos, es que es una cifra creciente, absolutamente metastásica. Luego, tenemos que ser conscientes de que todo esto depende de ¿quién? De nosotros mismos y de la capacidad de organizar coaliciones razonables, pero con una pequeña advertencia. No para regresar al pasado. A mí a veces me preocupa y critico a la oposición porque es dura en oponerse y ese es su derecho, esa es su tarea, pero no es lo suficientemente enfática para mostrar el tipo de sociedad post-Petro que están ofreciendo. ¿Cuál es la tierra prometida? Desde cuando estaba bajo la esclavitud en Egipto, Moisés hablaba de la tierra prometida. Incluso dijo que dividiría las aguas del Mar Rojo para llegar a esa tierra prometida. La oposición nuestra, en mi modesta opinión, y lo digo con respeto, está muy en el no, 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 en la crítica, en esto está malo. Pero para ese 30% va a preguntarse, ¿pero qué es lo que me ofrecen a mí? Y entonces empieza a flotar en el ambiente una idea perversa, que es que si no triunfa el pacto histórico es un regreso a un pasado donde muchos colombianos realmente no quieren vivir. No perder la capacidad de reforma. El mensaje del cambio no se puede perder. Una cosa es rectificar los enormes errores de este gobierno, pero tiene que hacerse sobre la base de preservar un propósito de cambio y no perder de vista lo que sí nos va a quedar de Petro, que ya es indeleble, no nos equivoquemos. Es que puso sobre el tapete nuestras heridas, nuestra insuficiencia, nuestra inequidad, nuestros errores como clase dirigente. No se puede perder de vista eso. Luego, sin esa tierra prometida, me parece que estamos corriendo un riesgo institucional enorme. Estamos en riesgo, hablabas del populismo del gobierno y del presidente. ¿Hay populismo en el otro lado también? Pero lo ha habido, claro. Es que lo que se ha venido es degradando el sistema democrático e insisto en la separación de poderes, que es un instrumento clave de lucha contra la autocracia,
por parte de muy distintos protagonistas. ¿Te atreves a dar nombres? No entremos en nombres. Esto viene degradándose desde antes, pero no es solo un fenómeno colombiano y por eso es todavía más grave. Es que el problema de la democracia es crítico hoy en el mundo occidental. Klaus hablaba, y yo comparto plenamente, de lo que está pasando en Estados Unidos. Es que no es solo el problema de la bolsa de valores, no es solo el problema económico. El Washington Post de hoy trae la siguiente información. El gobierno de Estados Unidos le ha exigido a las clínicas, hospitales y profesionales de la medicina que le diga qué actividades ha desempeñado frente a jóvenes que han solicitado cambio de género. Y está exigiendo que le entreguen la dirección, el teléfono y la identificación de cada uno de esos médicos. ¿Con qué criterio? Con el criterio de proteger a los niños, a los jóvenes, porque una decisión de esa naturaleza no debe ser tomada a edad temprana. Y yo creo que en este auditorio muchos de ustedes van a estar de acuerdo. Sí, es posible, hay que tener cuidado con las operaciones transgénero, pero que de allí a que un gobierno ya exija la historia clínica de esos jovencitos, me parece que es un paso absolutamente aterrador de lo que está pasando en una situación de la cuna de la democracia que era Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que el populismo está aflorando en todas partes y que está poniendo en jaque. Hace algunos años, cuando yo me entendía con estos temas, hablábamos de la crisis de la democracia en tanto representativa. Era como decir, no, esta es la crisis de la fisiología, pero el criterio fundamental, material de la democracia está a salvo. Hoy no está a salvo. Hoy no está a salvo en el mundo, y no solo en Colombia. Y por eso cada vez tenemos que hacer más el llamado de defensa de lo que es esencial en nuestra democracia, por muchos defectos que tenga. Una cosa es luchar contra los defectos y otra es destruir un andamiaje que es la base de la convivencia y además del desarrollo económico. Recordemos, hay una frase de Robinson, el premio Nobel, cercano por cierto a Colombia, donde él dice, ese corredor estrecho que es el que nos libra del Leviatán. El Leviatán es el logro de la estatización y de la arbitrariedad. Hay un estrecho corredor en el cual uno tiene que tener Estado, pero un Estado que no ahogue la sociedad, ni el mercado, ni la empresa privada, que tenga capacidad de intervenir en función de encontrar mayores niveles de equidad, pero que sea suficientemente precavido para no destruir el escenario de libertades, que yo creo que es lo que está en juego. Bueno, yo, para todos aquellos que no conozcáis de cerca a Humberto de la Calle, es que yo, mira que te veo, pero que nunca te había visto tan... Creo que eras de los optimistas diciendo, bueno, ganó Petro, no vamos a decir aquí, pero bueno, tú no votaste por Petro, pero no estabas tan pesimista. Yo en este momento te veo que en estos 3 últimos años y piquito se ha habido un cambio demoledor. Sí, estás muy decepcionado. ¿Estás asustado? Bueno, no, yo nunca, no he votado por Petro nunca. No, por eso he dicho que no has votado por Petro. Controvertí a Petro en el 2018, perdí las elecciones, los ciudadanos no me dieron ese Nos hubiera ido mejor homenaje. con Humberto, ¿o no? Luego en el 2022 yo no fui candidato, pero sí estuve trabajando con lo que se llamó la Alianza Verde Centro Esperanza. Lo que quiero decir es que nunca te había escuchado tan pesimista, ni tan contundente, eso es lo que quiero decir. Porque es que la situación se ha deteriorado. Repito, yo lo que quiero decir es, yo voté en blanco públicamente en el 2018 y en el 2022, pero no hablemos de mí, eso es lo de menos. Lo que está ocurriendo es que el gobierno sí ha ido refinando su método de ir ganando poder. Hay decisiones permanentemente que lo que hacen es centralizar el poder en cabeza de la rama ejecutiva, en la cúpula del Ejecutivo, menoscabando incluso la capacidad de acción de organizaciones que en el 91 concebimos como autónomas e independientes. Ya mencioné la Junta del Banco de la República, ya mencioné el ataque permanente a las Cortes, no solo a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado, luego el deseo de meterle la mano a las comisiones reguladoras en distintos órdenes, por ejemplo, en materia de servicios públicos. Luego hay un proceso que día a día va caminando hacia la estatización. Y repito una frase que ya dije, para mí el famoso decretazo, cuando un presidente anula una decisión del Congreso, me parece que estamos en el borde, estamos en los confines del Estado de Derecho.
Bueno, estoy aquí mirando a ver si me dicen, voy con preguntas, dejamos 2 preguntitas para el público. Vale, es que no sé ni dónde está Valeria, no te veo. Pero bueno, yo creo que si queréis, alguien tiene alguna pregunta, estoy segura que en cuanto os vean con la mano levantada, alguien se acercará con un micro y por si tenéis algo pendiente que os gustaría que... Si no, sigo yo, pero si hay preguntas, me parece válido que vosotros que habéis venido a escuchar a Humberto de la Calle os atreváis a preguntar. ¿Nadie? Y luego estos son los que luego salen allá a tomar café y te critican. Dicen, mira Humberto lo que dijo, que no sé, y ahora no te lo van a decir a la cara. La gente es así. No, entonces sigo yo. Oye, Humberto, yo sé que dices, esto no se trata sobre mí, pero bueno, la gente ha venido a escucharte a ti. Eres Humberto de la Calle, eres un personaje reconocido del mundo de la política, llevas muchos años en esto. Y evidentemente, como he dicho al principio, has estado en muchos cargos y creo que hay mucha gente que tu palabra... no es que confíe en tu palabra, pero eres un tipo que transmite credibilidad. Mañana, como tengo yo ya, entonces ya personalicemos esto un poquito, como mañana tengo con precandidatos, alguno de los que va a estar aquí sentado en la mesa lo es en el 2026, te voy a dar nombres. Hay una Vicky Dávila, hay una Pizarro, hay un Oviedo, hay un Galán. No, dijéramos, eso es impredecible, eso es imposible de resolver ahora, cuando además hay 70 más de los que acabas de mencionar. Yo creo que lo contesto más bien de esta manera, y sobre todo para los extranjeros. Una palabra que nos define en este momento para mí es incertidumbre. La otra es la que yo creo que esto se puede corregir y que vamos a ser capaces como sociedad de ejercer el voto y lograr las rectificaciones que yo creo que son necesarias frente a los errores del gobierno. Pero en este momento lo que hay es una tremenda incertidumbre. Ya están prohibidas las encuestas de intención de voto, como sabes, pero hasta las últimas que vimos, casi todo el mundo estaba por el 10%. Realmente no se ha logrado encontrar todavía, puede ser temprano, la gente toma sus decisiones de voto más adelante, yo lo sé, pero la dinámica que hay no me gusta. Luego, yo no sería capaz de decir quién puede salir adelante o no, pero sí lo que veo es que el panorama es el siguiente. Ya lo dije, el pacto histórico es un conjunto de distintas organizaciones, a la gente se le olvida eso. La izquierda en Colombia ha sido extraordinariamente fraccionada, compuesta incluso de movimientos cuasi religiosos, el trotskismo, el foquismo, la revolución cubana, etc. A Petro hay que reconocerle que logró unir a la izquierda y la tiene bajo un ritmo de unión que es el que se desprende del documento que salió de la convención reciente del pacto histórico, donde uno ve un proceso de organización. El centro democrático ha sufrido los golpes que todos sabemos. Yo creo que está también buscando salir adelante, y en el centro una enorme dispersión de candidaturas. Entonces es muy difícil para uno hacer predicciones cuando lo que ve es una serie de individualidades, dijéramos hasta ahora. Yo creo que por solo darwinismo político, los 70 candidatos van a irse reduciendo, eso es natural. Pero sí tenemos un defecto como organización política, hay demasiados incentivos para las candidaturas unipersonales. Es una cosa muy dramática. A los 70 candidatos se les pregunta, ¿y usted es candidato de quién? Y dice, no, yo. En Colombia es un fenómeno curioso. Yo lanzo mi candidatura, pero ¿a nombre de quién? No, a nombre mío. Yo voy a recoger unas firmas. Eso es una anarquización del escenario político que es la que impide contestar esa pregunta con nombres propios, ¿no? Entonces, a ver si me contestas a esta y termino ya. ¿Podría ser que en el 2026 tu voto se repitiera y fuera en blanco? Pues depende de las circunstancias, claro. Porque a mí me parece que nos pasó en el 18 y en el 22 una cosa que no debía pasar, en mi opinión. Nos sometieron a una disyuntiva imposible. Por eso voté en blanco. Lo hice en público, recibí todo tipo de críticas, pero yo no podía aceptar que la solución era o el doctor Petro o el doctor Rodolfo. Y yo no sé qué va a pasar en el 2026. Luego, ese es un derecho que la Constitución nos da a los ciudadanos. Luego, yo no voy a renunciar hoy a ese derecho, ¿no? Bueno, pues Humberto de la Calle, como veo que nadie te ha preguntado, no, ya, cierro. Bueno, gracias, además que es que yo sé que yo estoy empezando ya a escuchar las tripas sonar, que la gente quiere almorzar y yo me voy a ir a tomar un vinito contigo. Oye, muchas gracias a todos por haber estado aquí, espero que Humberto de la Calle os haya resuelto algunas dudas, me imagino que habrá planteado otras y gracias. Gracias.